Buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy con nosotros tendremos a Álvaro González, psicólogo licenciado en la Universidad de Barcelona con un máster en psicología deportiva que ha trabajado, entre otros sitios, en la Masía. Actualmente trabaja con deportistas en alto nivel. Enfocaremos la psicología deportiva en el mundo amateur, viendo varios casos y viendo cómo podríamos solucionar esos casos en sitios y equipos donde todavía falta, donde no tienen la posibilidad de tener un psicólogo. También hablaremos de algún tema de la actualidad que nos dará en su opinión. Como siempre os digo, suscribiros al canal, darle a la campanita para estar informado de todo y vamos al vídeo. Bueno, lo primero, Álvaro, darte las gracias por venir al canal y acceder a hablar un poquito contigo de la psicología dentro del deporte. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Y vamos a empezar primero, ¿cómo definirías la psicología deportiva, ¿no? Ujú, ¿Cómo lo definirías? La importancia que le das. ujú. Bueno, yo al principio, siempre que trabajo con algún equipo, ya sea de cualquier deporte, ¿no? De individual, de equipo, yo he sido entrenador de fútbol sala, con lo cual muchas veces lo he enfocado más al fútbol sala, ¿no? Pero siempre que he estado con algún equipo o con algún deportista, siempre he tenido que definir muy bien esto, ¿no? Porque estamos en una sociedad en la que hay como muchos prejuicios respecto a la psicología. Afortunadamente lo estamos superando, ¿no? Pero antiguamente, pues cuando uno iba a psicólogo es porque tenía un problema grave mental, etcétera, etcétera, ¿no? Y la diferencia entre un psicólogo clínico y un psicólogo deportivo es que el psicólogo deportivo al final lo que busca es optimizar el rendimiento y así los deportistas lo entienden muy bien, ¿no? Al final, cuando voy al psicólogo clínico es porque tengo un problema concreto, ¿no? A nivel emocional o a nivel mental, y cuando voy al psicólogo deportivo exclusivamente, como deportista, pues voy a aumentar mi rendimiento, sea en el aspecto que sea, ¿no? A lo largo de la charla veremos muchas cosas, ¿no? En este sentido, pero aspectos como la concentración, la gestión del estrés, la regulación de la emocional, la regulación de la activación dentro de un partido, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Siempre digo que la psicología es como una especie de lupa y que la energía, o sea, digamos, la luz del sol o el calor que transmite el sol sería nuestro potencial como deportista. La lupa lo único que hace es optimizarlo para poder quemar un papel, ¿no? Al final el calor no quemaría un papel, pero lo que hace la lupa es afinar la luz y enfocarla para que queme, ¿no? Entonces, yo siempre digo a los deportistas que la psicología no suma, la psicología multiplica. No, si eres un mal jugador y no te preparas físicamente, la psicología no va a hacer milagros, ¿no? Lo que pasa es que depende si la trabajas bien, pues puedes multiplicar por uno, por dos, por tres o incluso por cero, ¿no? Si encima todavía lo trabajas al revés, ¿no? Y la psicología pues la llevas mal. Entonces, esa sería un poco la definición de lo que es la psicología deportiva en comparación con lo que es la psicología clínica. Lo que busca la psicología deportiva es entender cómo funciona el cerebro del deportista para poder aumentar su rendimiento, sobre todo eso, a nivel mental y a nivel emocional, para poder gestionar las situaciones deportivas difíciles, ¿no? Dentro de la carrera deportiva. Hablando un poco a nivel amateur, que al Sí. final los equipos amateurs son más complicados, no todos tienen un Ujú, psicólogo, ni ujú, porque no tienen, pues, para poder tenerlo, ¿no? ujú. Los medios necesarios. Sí. ¿Cómo poder detectar un problema más allá de un problema físico de un futbolista a nivel amateur? Sobre todo lo que siempre digo cuando hago formaciones con los entrenadores, porque al final la situación más común es que uno no tenga un psicólogo en el staff actualmente, pero me refiero porque muchos no tenemos preparador físico, entonces si ya no tienes preparador físico, pues menos psicólogo, ¿no? Hay grandes clubs que tienen preparador físico, pero no invierten en la psicología, y hay clubs que sí, ¿no? Pero ya a otros niveles. A nivel amateur, yo sobre todo lo que suelo decir en las formaciones es que es muy importante que el entrenador o la entrenadora conozca muy bien a su plantilla, individualmente, grupalmente, y a través de esas charlas individuales, de esas entrevistas a principio de temporada, en ciertos momentos de temporada, cuando han ido pasando cosas en competición, todo ese tipo de cosas es prevenir antes de curar, ¿no? Porque al final
es la manera de ir evaluando, ir haciendo un test-retest, ¿no? Que se suele decir en psicología, que es miro a ver cómo está el jugador antes de empezar la temporada, miro cómo está durante la temporada, miro cómo está durante la derrota, miro cómo está durante la victoria, miro personalmente cómo está, porque al final al conocer a nuestros jugadores o a nuestras jugadoras sabemos si personalmente o familiarmente tienen alguna situación, si por su carácter son personas introvertidas y van a ir acumulando hasta que exploten, o son personas que enseguida salen hacia afuera, son personas que trabajan a una hora del pabellón y acaban de trabajar y se tiran una hora en el coche, llegan allí y es normal que estén a la que salta, ¿no? Todo esto tenemos que intentar manejar toda esta información para ser nosotros mismos esta figura, ¿no? Porque al final si no podemos tenerla, pues al menos intentar gestionarlo nosotros o tener las mínimas herramientas. Evidentemente no lo haremos como un profesional que tiene un punto de vista, que puede ver las cosas desde otro punto de vista y nos puede ayudar y maneja las herramientas y tiene el conocimiento, pero sí que nosotros mínimamente con eso ya haríamos un muy buen trabajo a nivel amateur, ¿no? El conocer muy bien a nuestros jugadores y nuestras jugadoras y conocer muy bien cómo funciona el equipo, qué minigrupos hay, y sobre todo, por ejemplo, apoyarnos mucho en los capitanes, ¿no? Porque para eso está esa figura, ¿no? Nosotros confiamos en el capitán como termómetro, ¿no? El capitán nos puede decir lo que se está cociendo dentro del vestuario. No hace falta que nos dé nombres concretos, ¿no? Pero el capitán muchas veces nos puede ayudar, o yo, al menos cuando he sido entrenador, lo he puesto en práctica o lo he utilizado. Y a mí me ha ayudado mucho. Yo la temporada que estuve en Segunda B, el capitán del equipo para mí fue mi segundo, por así decirlo, ¿no? Porque era el que a veces charlaba con él y me decía, no, no podemos ir de 5 hoy, o, o, por ejemplo íbamos a entrenar y me decía, mira, este en el vestuario se ha estado tocando las narices, no creo que esté. Este tipo de cosas, si tienes una muy buena relación con este rol, ¿no? Pues ¿por qué no? Es una herramienta más para ti, ¿no? Al final no tienes un psicólogo desde la grada que esté observando y evaluando y que te pueda dar un feedback, pero tienes gente dentro y tú lo ves desde fuera, ¿no? Igual que si tienes un delegado que puede ir contigo, un segundo entrenador, pues también puede observar, ¿no? Dependiendo del nivel de amateur en el que nos Sí. encontremos. Y a nivel de la comunicación, ¿cómo crees que Sí. veas tener la comunicación, hablando de que no hay psicólogos? Está hablando también Ujú. del término de entrenador, porque no hay Sí, psicólogos, o del tema del sí. segundo, o ¿cómo Ujú. crees que debe ser la comunicación de un entrenador o un segundo en un equipo amateur con los jugadores? Yo estas cosas creo que son muy personales, ¿no? Y que dependen de cada uno, pero yo, si se me pregunta como profesional, y lo que he puesto en práctica como profesional y como entrenador, ¿no? Mezclando un poco las dos facetas, creo que un factor que puede ir muy bien y que yo siempre lo recomiendo cuando hago formaciones con los entrenadores a nivel de comunicación, con entrenadores amateur, con entrenadores profesionales, creo que es muy importante desde estos momentos en los que estamos ahora, desde pretemporada, desde el inicio de temporada, es importante plantear nosotros le llamamos pautas comunicativas, que significa, es muy sencillo, significa que yo establezco una especie de guión de cómo funciona un entrenamiento a nivel comunicacional y los jugadores o las jugadoras aceptan ese guión establecido por el entrenador o por el staff, en el sentido de que, igual que nosotros planteamos cómo tiene que ser el calentamiento y luego podemos delegar en el capitán o podemos delegar en el segundo o podemos hacerlo nosotros o lo que sea, pero siempre tenemos un calentamiento pactado que luego podemos ir variándolo durante la temporada dependiendo del rival, ¿no? Pero tenemos una estructura que suele ser bastante estable, ¿no? Incluso en una sesión tenemos una serie de sesiones tipo, ¿no? Pues los martes, táctico, los jueves, bueno, si tenemos 2 días a la semana de entrenamiento, como pasa en muchos equipos amateur, pues el martes es un poco hablar del partido, bueno, se me invento, ¿no? Sí, sí. Luego hacemos un poquito de activación y luego acabamos la parte un poco físico, un poco técnico y el jueves nos dedicamos a la táctica, ¿no? Por decirte algo, por decir una tontería, ¿no? Eh, igual que hay esa estructura metodológica a nivel técnico-táctico o a nivel físico, a nivel comunicacional sería establecer una misma estructura dentro de un entrenamiento y dentro de la competición, ¿no? Es decir, cuando los jugadores llegan, saben que tienen tantos minutos para cambiarse, para hacer el payaso, para decir tonterías, para hacer un poquito de cohesión de grupo, que todos hemos sido jugadores y es un momento también importante, ¿no? Para el equipo.
que sirve para soltar tensiones también, de cómo han ido los resultados del fin de semana y demás, y cómo está yendo la semana. Y luego, por ejemplo, podemos establecer que hay que estar en punto, por ejemplo, por decirte algo, en la pista para calentar y ya sabemos qué ejercicios tenemos que hacer. Hay 5, acaba el calentamiento y el entrenador nos estará esperando en la pizarra para explicarnos la sesión. Vamos, atendemos, ejercicio. Explico el ejercicio, se hace el ejercicio, pausa. Cuando hago una pausa, los jugadores tienen que saber qué tienen que hacer. Tenemos los bidones de agua, entonces los jugadores se tienen que sentar todos en el banquillo bebiendo agua mientras el míster hace el feedback de cómo ha ido el ejercicio, porque si no hacemos ese tipo de cosas, pasa las típicas situaciones del fútbol sala amateur, que es, pues hay 2 o 3 que se quedan chutando balones, unos se van a beber al baño y tardan 5 minutos en volver, y es un caos, ¿no? Entonces, perdemos mucho tiempo teniendo que corregir esos pequeños detalles, ¿no? Y la rutina comunicativa al final sirve para que se pierda el mínimo tiempo posible, que el entrenador gaste la mínima energía posible, en el sentido de energía hablo de que no pierda tiempo, por así decirlo, y que la comunicación sea más efectiva y más eficaz. Entonces, a partir de ahí, que los jugadores sepan cuándo tienen la posibilidad de hablar, cuándo tienen que escuchar, cómo se tiene, porque al final, por ejemplo, si los colocamos sentados en el banquillo es precisamente para tenerlos a todos a la misma altura, para que no haya grupitos, para que no estén hablando entre ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces luego volvemos al ejercicio, vuelve a haber pausa, vuelve a haber feedback, etcétera, ¿no? Yo voy colocando una especie de guión y cuando llego al final, pues toca esto, tal, 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 acabamos con estiramientos, sé que cuando estiro o no, lo que sea, cada uno lo que considere, ¿no? Estoy estirando en el medio del campo y el entrenador viene y nos da el feedback de la sesión y nos habla de la siguiente sesión o del partido, de cómo vamos a organizar el partido, para quedar, para ir en coches o lo que sea, ¿no? En el amateur, a qué hora quedamos en el pabellón, todo este tipo de cosas. Y luego, por ejemplo, otra pauta interesante sería el día de partido, ¿no? Pues cuando llegan al partido, cuánto tiempo llegan antes, qué hacen, van al vestuario, cuando están en el vestuario esperan a que venga el míster para la charla, se hace previamente al calentamiento, al acabar el calentamiento, ¿qué hacemos? Volvemos, nos cambiamos y esperamos a las 4 instrucciones del míster para salir al túnel o no, cada uno como lo considere teniendo en cuenta a su equipo, ¿no? Y al final no es un tema de rigidez, ¿eh? Es un tema de que al final la disciplina o el orden nos da libertad, en el sentido de que luego yo puedo improvisar dependiendo de qué partido haya, ¿no? Y es más fácil improvisar cuando hay una estructura que no cuando estás constantemente improvisando, porque cada día es de una manera distinta o cada día, pues hemos ido al vestuario, pero otro día he dado las instrucciones en el vestuario, pero otro día las he dado después o antes, o sobre todo en los partidos no suele variar tanto, pero en los entrenamientos sí suele variar, ¿no? Entonces, todo lo que sea ejercer pequeños cambios después es mucho más fácil si ya hay una rutina establecida. Si no hay una rutina, pues perdemos energía constantemente haciendo lo que el míster quiere que se haga, ¿no? Pero si el míster ya deja claro qué quiere que se haga, ya no hace falta que lo vaya repitiendo toda la temporada, ¿no? Lo puede repetir 3 o 4 veces durante la pretemporada, pero después, dependiendo de qué categoría, ¿no? Pues tienen que tenerlo ya bastante integrado. Es un poco las herramientas así mínimas que creo que podría empezar a aplicar ya un entrenador si quisiera trabajar la comunicación dentro del equipo. Después ya pasaríamos a hablar de cosas más específicas, ¿no? De cómo organizar una charla previa al partido y qué ítems debe tener, cómo organizar un tiempo muerto, cómo organizar una charla preentreno, cómo hacer bien las correcciones, cómo comunicar correctamente. Bueno, todo este tipo de cosas, tanto en entrenamientos como en partidos, ¿no? Incluso cómo transmitir información en una sesión de scouting, que no es sencillo, ¿no? Al final hay entrenadores que meten 45 minutos de scouting, ¿no? Y entrenadores no solo amateur, ¿no? Sino de primera división, ¿no? Yo he tenido muchas peleas amistosas con Diego Ríos, que tengo una muy buena relación con él, y he tenido muchas peleas amistosas con él porque él hace sesiones de scouting de 50 minutos y yo le digo, pero tío, que a los 10 minutos ya no te están atendiendo, ¿no? Pero bueno, a él le funciona porque es un tío que machaca mucho a los jugadores y les crea
mucha conciencia, mucha buena interpretación del juego, lo hace muy bien en ese sentido, es muy buen comunicador. Entonces, bueno, pues es capaz de mantener la tensión de la sesión, ¿no? Pero un entrenador que a lo mejor no tiene esas herramientas, cuando llega a 10 minutos, sobre todo en ciertas edades, quizá ya los jugadores están, como digo yo, Sí. con el momento lechuga, ¿no? O sea, pensando si han comprado lechuga para ensalada de la noche, ¿no? Y es complicado eso. Tú, no sé si habrás estado también con equipos amateur, aparte de equipos de élite. ¿Qué Sí. necesidades te has encontrado en esos equipos? A nivel psicológico, sobre todo los equipos amateur, ¿qué es lo que más te has encontrado? Bueno, sobre todo en uno de los proyectos en los que estuve haciendo de psicólogo en la base, en una de las bases importantes de aquí de Cataluña, como es el Futsal Mataró, que tiene equipo también en Segunda B y tiene una base muy importante con muchos equipos en las máximas categorías aquí en Cataluña. Hice un proyecto en el que, bueno, establecía una estructura e intentaba trabajar a través de los jugadores, a través de los entrenadores también, ¿no? Y yo creo que las carencias más importantes, lo primero son lo que hemos estado hablando hasta ahora, es decir, la parte comunicativa creo que es fundamental, porque al final, sobre todo en la base, el llegar a los chavales, creo que es una parte muy interesante del fútbol amateur, porque al final somos educadores, los entrenadores de base, ¿no? Entonces, tener las buenas herramientas para poder llegar a los jugadores creo que es interesante. Luego el trabajo de valores, porque al final, a través de trabajar con los padres, les hacía entender que al final nuestro deporte, y muchos deportes de base, ¿no? Pero nuestro deporte, que estamos hablando de él, es una oportunidad muy grande para educar a los niños. O sea, es decir, es una escuela deportiva, ¿no? Yo siempre le decía a los padres en las charlas que está la escuela académica, está la escuela deportiva, ¿no? Y la escuela deportiva puede ayudar muchísimo a los jugadores a entender ciertas cosas, ¿no? Como la tolerancia a la frustración, cómo planificarse bien antes de ir a un entrenamiento para no llegar el día antes del examen y no haber estudiado y que mi padre me castigue con no ir a entrenar, ¿no? Porque al final me está haciendo un favor, porque me está dando la oportunidad de poder estudiar antes de ir al entrenamiento, cosa que no me he ganado porque tenía que haberlo visto venir, tenía que haberme planificado, tengo que hacerme mi bolsa, tengo que, dependiendo de qué familia, lavarme mi ropa, ser responsable de mi higiene personal. O sea, hay cosas que no es dar pataditas a una pelota dentro de un pabellón. O sea, el fútbol sala es enorme a este nivel, ¿no? Entonces, creo que uno de los trabajos importantes es hacer entender eso, tanto a los entrenadores como a los padres, porque también los entrenadores, porque al final entrenadores de Benjamín que se creen que están entrenando un senior, también hay que erradicarlo como psicólogo cuando entras a un club, ¿no? Y que entiendan que al final el club tiene unos valores y cuando esos valores se pactan, esos valores hay que respetarlos, ¿no? Si yo llego a un sitio y hay unos valores, como entrenador tengo que respetarlos. Entonces, otra cosa que establecí dentro de ese club amateur fue tener un libro de conducta, ¿no? De qué valores tiene este club y cómo los sigue, ¿no? Es importante los resultados, en qué categorías, es importante que todo el mundo se sienta partícipe, no, sí, es importante la derrota o la victoria, o es importante, por ejemplo, desde la grada reforzar ciertos comportamientos de fair play bueno, o de compromiso o de dejarse la piel para correr 40 metros para defender una transición. Bueno, este tipo de cosas, dejarlas claras, ¿no? Porque cuando en un club amateur, si no se trabaja esto, muchas veces cada uno tira hacia un lado, ¿no? Y el trabajo con los entrenadores precisamente era para esto, ¿no? También para hacer formaciones internas, para darles herramientas como las que hemos comentado hasta ahora, también herramientas de cómo comunicar en ciertas situaciones de partido, como te decía antes, por ejemplo, ante un final ajustado, intentar no transmitir ese nerviosismo a mis jugadores, cómo comunicar de forma óptima en un tiempo muerto, ¿no? Cómo saber cómo digerir bien y preparar bien esa información para no perder a nuestros jugadores, para no perder la atención de nuestros jugadores o captarla. Eh, y bueno, básicamente con esos temas yo creo que un equipo amateur tiene ya mucho que trabajar y que es una cosa que yo creo que no es tan inalcanzable de cara al entrenador. Otra cosa que creo que es interesante es meter objetivos no solamente técnico-tácticos y físicos dentro de nuestras sesiones de entrenamiento, sino también psicológicos, ¿no? Porque muchas veces también tengo la típica pelea con los entrenadores, ¿no?
vamos a jugar yo qué sé, la Copa de Madrid y resulta que es posible que vayamos a penaltis porque estamos en semifinales. ¿Cómo entreno la gestión de la presión, no? Y a veces me entra la risa, porque cuando me preguntan eso, le digo, no sé, el golpeo o la finalización o el golpeo a portería, ¿lo entrenas una vez al año o lo entrenas todo el año? Claro. Entonces, cuando yo estoy diseñando los ejercicios, que al final, a ver, los que vemos estos vídeos, los que seguimos tu canal, tenemos que ser frikis de esto, y los frikis de esto no vamos al entrenamiento con una mano por delante y otra por detrás, sino Sí, que está vamos al claro. entrenamiento con una preparación de la sesión, viendo ejercicios de otros chalaos como nosotros, y entonces en ese diseño de tareas, que es una de las partes más importantes del entrenamiento de base, porque es donde tienes que comerte la cabeza con las premisas, si las estás ajustando correctamente, si no, si estás trabajando lo que quieres o no, pues ahí sí que nos exprimimos la cabeza pensando si estoy cumpliendo mi meta técnico-táctica o mi meta física, incluso dependiendo de las pausas o de las fases que utilizo dentro del ejercicio, pues también es muy importante ahí pensar qué objetivo psicológico estoy cumpliendo, ¿no? Al final, si estoy trabajando un ejercicio en oleadas, no hay competición. Entonces, sé que ahí, por ejemplo, me estoy perdiendo la oportunidad de poder trabajar el tema competitivo. O hago un 3 para 3 y no meto ninguna condición, en el sentido de, pues el que pierda, yo qué sé, recoge el material, por ejemplo, o el que pierda, hacemos una liguilla y el que pierda más, yo qué sé, más peladaos Sí. durante la temporada, pues tiene que hacer alguna cosa por los otros, ¿no? Este tipo de cosas que hay que decidir muy bien cuál es el premio, creo que es interesante para emular, de cierta manera, esa presión, que nunca la vamos a emular realmente, ¿no? Pero tenemos que exprimirnos un poco la cabeza y esto ya no es trabajo del psicólogo, ya puede hacerlo incluso el entrenador. El psicólogo, evidentemente, está especializado en eso, pero el entrenador también, con cierto sentido común, también puede pensar cosas como estas, ¿no? Yo he conocido entrenadores que ponían sonido ambiente en el pabellón cuando iban a jugar contra un rival que les iba a poner en apuros en ese sentido, ¿no? Porque estaban emulando una situación muy parecida, ¿no? Porque yo doy instrucciones, soy el cierre y le doy instrucciones al ala de corta, pasa, suelta o lo que sea, y no es lo mismo hacerlo con un silencio sepulcral y una tranquilidad y una calma tremenda que no con gritos, que casi no escucho al compañero, no sé qué, porque es lo que me voy a encontrar en el partido, ¿no? Sí. Y a veces este tipo de cosas tan originales, pues bueno, nosotros podemos reinventarnos a nuestro estilo, ¿no? Pues yo qué sé, entrenamos en una cancha o sabemos que vamos a jugar en una cancha de colegio, pues intentamos entrenar en la cancha de colegio. Este tipo de cosas, ¿no? De adaptar al equipo a la realidad que se va a encontrar, ¿no? No sé, no practicar cosas que luego no vamos a aplicar en el partido. Al final esto va de transferencia, no va de otra cosa. También a nivel mental, no solo a nivel físico. Entonces hay muchas cosas para empezar a trabajar, aunque sea a nivel amateur. Luego, al final, para Sí, detectar un problema de un jugador a nivel sí, amateur, al sí. fi- creo que puede ser muy complicado, ¿no? Porque al final Mm, el jugador puede venir perfectamente a entrenar cansado de trabajar, cosas, pero eso al final no es un problema, porque al final es el día a no. día que viene de trabajar, viene cansado, viene a entrenar, tal. Pero viene decaído al final, pero Mm. ¿cómo detectas realmente si viene cansado o realmente viene decaído porque tiene un problema? Pues yo creo que de la única forma que podemos los seres humanos, que es hablando. O sea, hablando con él y diciéndole, mira, he detectado esto, estoy en tu bando. O sea, no es una recriminación, más bien es lo contrario, es ofrecerte ayuda. Eh, no sé, creo que deberíamos tener un sistema, tú y yo, o con el staff, o con los compañeros, o con quien sea, ya que esto es una familia, ¿no? Al final creamos un equipo para que haya un cierto sentimiento de familia, ¿no? Eh, ¿De qué te puede servir esto? Porque al final no cobras, Claro. vienes de trabajar y yo no puedo exigirte, el que te exiges eres tú. Es decir, creo que ahí el jugador hay que preguntarle para qué juega a fútbol sala, ¿no? Porque es muy importante el para qué, más que el por qué, ¿no? Porque, ¿por qué has reaccionado de esta manera? No, no, bueno, o por qué estás decaído, ¿no? Pues, o por qué vienes a entrenar con lo que tienes fuera, ¿no? Pues Mm. más bien es para qué vienes a entrenar, ¿no? O sea, ¿cuál es tu intención viniendo a entrenar? Pues yo quiero competir, quiero estar dentro de un equipo,
me mola mucho el fútbol sala, vale, perfecto, pues entonces, ¿qué puedo hacer yo o qué está en mi mano como entrenador para que consigamos que no te lleves las piedras dentro y que además puedas disfrutar de esto, ¿no? Pues oye, no entras en todas las rotaciones, entras en la mitad de rotaciones, pero en las que entras te sientes a gusto, te lo pasas bien. Pues no sé, todo se puede pactar, ¿no? Al final físicamente ya vienes reventado, si yo te reviento más, pues corremos el riesgo de que te sobrecargues, de que te lesiones, de que te hagas daño, de que podamos ir a peor, bueno, sé lo que sea, ¿no? Entonces aquí quizás lo importante es más apelar a la persona, no al jugador, porque un entrenador de base no es un entrenador profesional, no cobra, no vive de ello, ni sus jugadores viven de ello, entonces apretar a un jugador como si fuera, no sé, como si fuera un jugador de primera división, pues creo que es absolutamente contraproducente, porque al final todos estamos allí para lo mismo, para disfrutar del deporte, no para ser quien no somos, ¿no? O para intentar fingir que somos quien no somos. Entonces, creo que el ser humano se entiende, ¿no? Hablando, y por eso creo que es importante ya cosechar una buena relación personal con los jugadores. Personal me refiero, Sí. no personal de nos perdemos el respeto, pero hay unos roles, ¿no? Pero sí que una relación profunda de lo que el jugador quiera compartir, porque habrá jugadores más introvertidos, más extrovertidos, pero que el entrenador de inicio ponga encima de la mesa la posibilidad de poder hablar con él en cualquier momento, porque es una persona cercana y es una persona que no vive de esto y que al final está para mejorar el rendimiento de sus jugadores, sea de la manera que sea. Incluso los entrenadores de élite también, ¿no? Porque recuerdo un documental de Netflix muy recomendable bueno, que es El cuaderno de los entrenadores, no sé si te suena, si lo has Sí, visto. no he visto, pero Eh, sí me suena. el primer capítulo, por ejemplo, hay un entrenador de baloncesto muy mítico que entrenó a los Celtics, luego entrenó a los Clippers, y es un entrenador con muchísimo recorrido, muchos anillos en la NBA, y él siempre, cuando explicaba la entrevista al empezar, que me gustó muchísimo, explicaba que cuando llegaba una pretemporada, lo primero que le decía a los jugadores es, hola, me llamo tal y soy humano, con lo cual me voy a equivocar una y otra vez durante la temporada, ¿no? Refiriéndose a que a lo mejor le da minutos a uno Sí. y luego se arrepiente, ¿no? Porque quizá lo merecía más otro. Pero partiendo de que soy humano, ¿no? De que no tengo 1000 ojos y que de repente yo veo un gesto o veo un detalle que no me ha gustado y entonces el entrenador es el enemigo, ¿no? Mm. Sino que siempre esté abierto a que los jugadores me vean como un ser humano, porque muchas veces los entrenadores caemos en la trampa y esto creo que esto lo suelo decir en las formaciones y creo que es interesante la diferencia entre mostrar autoridad y gastar la autoridad, ¿no? Que al final es, si yo tengo que estar constantemente recordando que soy el entrenador, que soy el que manda, que te calles la boca, que no sé qué, que no dejo mi pizarra a nadie, que no me toques la pizarra, que no sé qué, no sé cuánto, al final eso me da a entender que más problemas tengo, ¿no? Igual que una persona que tiene problemas de autoestima está constantemente recordándole a los demás quién es, las cualidades que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Yo cuando llega un jugador y empieza a decirme, yo he jugado en tal sitio y he jugado tal y he ganado tal y no sé qué, es un jugador que tiene la necesidad Sí. de proyectar fuera las carencias que tiene dentro, ¿no? Entonces, como entrenadores también tenemos que analizarnos a nosotros mismos y ver cuando patinamos, ¿no? En ese sentido. Entonces, una de las formas de patinar lo mínimo posible es poner las cosas encima de la mesa. O sea, no hacer un papelón, no llegar allí y decir, soy un entrenador durísimo y no sé qué y no sé cuánto. Y no es verdad, porque al final eso te va a durar 2 telediarios, ¿no? Y después se te va a ver de que los jugadores no se sienten bien porque no eres coherente. Y la coherencia en la psicología del entrenador es fundamental. Llegado ya a un punto en el que un jugador ha tenido una lesión, Ujú, ¿vale? Siempre por ahora seguimos en el mundo amateur. Al final es un ujú. jugador que tiene una lesión, se va a pasar tiempo fuera y lo peor encima es que esa lesión también le evita poder trabajar. Al final eso, el jugador mentalmente pues está hecho polvo y ya no más por el jugar al fútbol, que también le fastidia no poder hacer el deporte que le gusta, sino también por el hecho de que él tiene que darse de baja en el trabajo, desde el trabajo ya le tiran de las orejas porque encima ha sido fuera, tal. Eso, cómo lo puedes trabajar? ¿Cómo lo puedes estar con él, comunicarte con él?
es un tema, es un tema fastidiado incluso a nivel profesional, ¿eh? Porque hay mucho trabajo hecho, hay mucha investigación hecha sobre este tema y cómo trabajar en coordinación con el fisio, con el recuperador. Cuando estuve trabajando en la Masía, tuvimos una época en la que hubo una plaga de lesiones muy grande en el femenino y tuvimos como 4 o 5 cruzados de golpe y tuvimos que ponernos con eso, ¿no? Con el tema de intentar establecer una especie de protocolo, ¿no? En el que pudiéramos trabajar la parte psicológica de la mano de la parte de recuperación física, ¿no? Con el fisio, con el recuperador, con el readaptador, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí que teníamos muy en cuenta es, primero, una vez se ha producido la lesión y hasta que hay la operación, por ejemplo, en caso de ser una enfermedad, o sea, una lesión grave, muy grave, que tenga que pasar por el quirófano, hasta ese momento, lo que nosotros establecíamos, que le puede valer a un entrenador amateur, porque no hace falta ser psicólogo para esto, después hay otras fases en las que sí que hace falta un profesional a nivel individual, si la persona puede permitírselo, si no, pues hacerlo a nivel casero, ¿no? Pero lo principal es estar disponible para el jugador o para la jugadora, pero no atabalarle, no molestarle. Es decir, no es, ha tenido la lesión, joder, ¿cómo lo debe estar pasando? Voy a llamarlo para darle la chapa de tranquilo, todo va a ir bien, la operación irá bien, volverás enseguida, porque no es verdad, tú no lo sabes, no eres médico, no eres cirujano, no eres adaptador y el jugador lo sabe y le cabrea, porque no quiere escuchar esas cosas, porque el jugador o la jugadora está en shock. Es decir, cuando uno tiene una lesión grave, es como la muerte de un familiar. Hay que pasar un duelo. Y un duelo tiene fases. Está la fase de la negación, de no, no pasa nada, esto me van a hacer la resonancia y van a ver que no es nada y no sé qué, cuando lo tiene como una patata, ¿sabes? Pero el jugador se sigue negando a sí mismo que sea verdad, ¿no? Luego, pues, la fase de negociación, la fase de súplica, hasta que llegamos a la fase de aceptación, ¿no? Igual que en el duelo. Algunos jugadores van muy rápido y enseguida lo aceptan, otros jugadores necesitan varios meses, semanas, días o lo que sea para poder llegar a aceptar lo que les ocurre de forma realista, no de forma medio realista, ¿no? Entonces, una vez ha pasado la operación y ya hay cierta calma, ¿no? Y la persona sabe que va por buen camino, que ya hay que esperar ya a poder movilizar para poder llegar a recuperarse, con el ejemplo este del cruzado, que puede ser otras cosas, ¿no? Entonces, ahí sí que es momento de reunirse con el jugador y decir, venga, vamos a hablar, ¿no? Pues, ¿qué objetivos nos planteamos? ¿Cómo planteamos la recuperación? ¿Qué nos motiva de la recuperación? ¿Con qué cosas positivas nos quedamos? ¿No? Porque al final toda lesión tiene una parte positiva, ¿no? Al final, hostia, podría haber sido esto, podría haber sido lo otro, ¿no? Hostia, me he lesionado el anterior, pues podría haber sido el cruzado más anterior, más posterior o más tríada o lo que sea, ¿no? Hablando de la rodilla o lo que sea, ¿no? Siempre podemos encontrar algo. Y luego una parte que nos ha funcionado muy bien es el tema de hablar con otros jugadores que lo han sufrido. Es espectacular, porque el jugador que lo ha sufrido ya, y esto es asequible para cualquier entrenador, porque seguro que conoce a alguien, a un jugador que lo ha sufrido, y enseguida el jugador que lo ha sufrido se siente como muy partícipe. O sea, enseguida empatiza con la persona y dice, sí, 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 pásame el teléfono que voy a hablar con este y vamos a hablar, ¿no? Y entonces se genera una especie bueno, ya no hay tanta incertidumbre porque aquí conozco una persona que a pesar de ser un cuerpo completamente distinto y una lesión solamente parecida, que puede tener evoluciones distintas, pero me ha dicho que él hizo esto y le valió, ¿no? Entonces es una manera de sentirte un poco más acompañado, es como una especie de grupo de apoyo dentro de la elaboración de un duelo, ¿no? Y luego es ir pasando fases, porque al final el futbolista está acostumbrado a una rutina de entrenamiento, incluso en el amateur, ¿no? Trabajo, luego entrenamiento, luego tal, y de repente se ve confinado, ¿no? Como por el tema del COVID, ¿no? Se ve confinado en casa porque a lo mejor no puede andar o no puede ir a ningún lado, tiene que reposar. Y bueno, yo he llegado a pelearme con porteras que querían empezar ya a hacer brazos porque eso no influía a las piernas. Pero claro, la fisio se me echaba encima porque decía que, claro, que en momentos muy recientes, si movía mucho el tronco, podía afectar a cómo empalmaba eso, ¿no? Pero ya sabemos que hay jugadores que están hechos de otra pasta, ¿no?
y a veces hay que frenar, a veces hay que apretar, pero ahí ya es más estar un poco en el buscar las motivaciones para levantarte cada día y seguir, y seguir, y seguir, ¿no? Dentro de esto hay cierta fase en la que a lo mejor implicar al jugador dentro de la dinámica de equipo le puede ir bien, ¿no? A lo mejor no venir a entrenar todos los días a la grada, ¿no? Pero en cuanto sea posible, pues que pueda venir a los partidos, que pueda venir a ver a sus compañeros, que sus compañeros le den apoyo, hacer a lo mejor algún vídeo, hacer alguna cosa que le pueda ayudar a nivel motivacional, apelando un poco al sentimiento de familia del equipo, ¿no? Que es muy bonito y le puede dar esa fuerza emocional, ¿no? Que necesita, porque a veces de aquí, a nivel racional, solo vemos cosas oscuras, ¿no? Pero cuando tenemos algo ahí bueno, que nos tira para ir, que es más emocional, ¿no? De volver a estar con los compañeros, volver a meterme en la dinámica, pues es bastante importante. Y luego ya, cuando ya estamos en la fase de empezar a tocar balón y de empezar en la recuperación individual ya en pista, pues ya es mucho más fácil, ¿no? Porque lo ves más cerca, estás ya con los compañeros, te sientes ya con ganas de entrar en un ejercicio, lo ves más cerca, y ahí es relativamente más fácil y es la fase en la que el jugador ya lo ve muy cerca. Y luego ya, cuando empieza a competir, también hay que gestionar muy bien el tema de los posibles miedos, ¿no? Porque yo también me encontraba que por ejemplo, ciertas jugadoras, en este caso que tuve en la Masía, pues de repente, pues una jugadora del B, hostia, vuelvo a competir, llevo 3 partidos, tengo muy buenas sensaciones, aunque tengo alguna cosilla todavía de miedo a meter la pierna y demás, pero ya lo voy resolviendo, pero de repente me toca ir a jugar al campo donde me rompí. Y ahí entran los fantasmas, ¿no? Si a un entrenador amateur le pasa eso, pues es interesante el escuchar mucho al jugador, ¿no? En el sentido de, mira, no me pongas de inicio porque no tengo miedo a empezar frío, me vienen los fantasmas, puedo hacer que el equipo no empiece bien, méteme cuando ya esté el pelotón arrancado, ¿no? Es decir, cuando esté la cosa ya en marcha y el campo ya esté dando vueltas, ¿no? Y yo pueda calentar tranquilamente la banda, a mi ritmo, me coloque el estabilizador o lo que sea, y luego poco a poco me lo vaya quitando, ¿no? Eso yo creo que es uno de los problemas psicológicos básicos de la recuperación de lesiones. Y luego también, pues, la psicología, los estudios de psicología lo que vienen a decir es sobre todo trabajar mucho la gestión del estrés, porque después de lesión uno no está acostumbrado a gestionar el estrés y se le añade el miedo a, ¿no? Entonces, suele pasar que cuando hay más posibilidades de lesión o de recaída, cuando hay un ambiente en el que hay estrés, ¿no? Y si no damos herramientas al deportista para que gestione esta posible sobreactivación o este posible estrés, puede jugarle en contra, ¿no? A la hora de volver a la dinámica y volver a recuperar buenas sensaciones y confianza y demás. ¿Qué opinas tú, por ejemplo? Es una cosa que hablando de lo que estás hablando se me ha venido ahora mismo a la cabeza. Ujú. ¿Qué opinas tú de cuando esto ya sí que se ve más obviamente, en lo profesional? Cuando un Sí. jugador tiene una lesión grave, ¿no? Al Ujú. final es un jugador que es una estrella, ¿vale? Ponemos el ejemplo de que es una estrella, tiene una Sí. lesión grave y cuando viene ya no es tan estrella y siempre dice, "Uf, es que después de la lesión ya ¿cómo puede llegar hasta el punto de que porque un jugador al final tenga una lesión bajar tanto el nivel el rendimiento y se le achaque tanto a lo que es la lesión en sí? Porque al final la lesión, tú cuando te recuperas la lesión, tu cuerpo está recuperado. Tú a lo mejor mentalmente no, como estábamos Ujú. hablando, pero tu Sí. cuerpo está recuperado. En teoría, bajar tanto el nivel. Puede pasar si se descarta la parte física y ya se ha hecho esa fase de volver a recuperar eh, la parte técnica o la parte táctica, ¿no? Porque tenemos ejemplos de jugadores que se han pasado un año fuera, ¿no? Como el caso de Ansu Por porque ha ejemplo. tenido problemas y evidentemente ese jugador técnicamente no puede ser el de antes, ¿no? Tiene que ir poco a poco recuperando la rapidez mental,
en la toma de decisiones. Evidentemente hay cosas que no se pierden, ¿no? Pero el dominio que tenías antes de lesionarte es difícil dependiendo del tiempo que estés fuera de la pista, ¿no? Pero dejando eso aparte, que eso ya es bastante lógico, ¿no? Eh, yo creo que también hay una parte de trauma ahí, de lo que te comentaba de miedo, ¿no? Porque cuando uno tiene un accidente de tráfico, por ejemplo, no sé si lo habrás escuchado, pero muchas veces se le dice que cuanto antes vuelva a conducir o cuanto antes se vuelva a montar un coche, mejor, ¿no? Y eso es porque si tu cabeza empieza a dar vueltas durante muchos meses pensando que, que cuando vuelva a coger un coche puede que vuelva a tener un accidente, por eso es tan importante ponerse a conducir rápido. Sí, porque al En final, el caso al final no le del... coges. Llega el caso que Claro, al final dices, no le cojo. claro, porque vas a la evitación. Claro, Entonces, en el caso del deporte es difícil porque hasta que físicamente no estás bien no puedes entrar, ¿no? claro. Los psicólogos trabajamos cosas, ¿no? Como la visualización, que está demostrado que ayuda mucho a mantener esa tensión, pero igualmente nunca es igual que estar en la pista, ¿no? Entonces, muchas veces, como los jugadores han pasado tanto tiempo fuera, pues entran las dudas, ¿no? De cómo volveré, cuando vuelva, cómo estaré, y eso al final se manifiesta en nuestra manera de jugar, en nuestro desparpajo, nuestra fortaleza mental, porque al final la realidad no es la realidad, sino es lo que nosotros nos contamos que es la realidad, ¿no? Yo muchas veces a los deportistas les digo, si te comportas como un jugador mediocre, evidentemente vas a acabar siendo un jugador mediocre, ¿no? O sea, es imposible que seas un buen jugador si tienes comportamientos de jugador mediocre, no va de la mano. Es posible que te comportes como un jugador de mucho nivel y no lo seas. Bueno, pero todo irá llegando, ¿no? Lo demás llegará añadido, pero a nivel mental, si ya lo eres, ya has hecho un paso muy importante y en ese sentido creo que lo enfocaría por ahí, ¿no? Si hubiera esto, ¿no? El hecho de, bueno, intenta jugar e ir ganando minutos que vayan poco a poco rompiendo esa barrera, ¿no? Cuando uno tiene una fobia, por ejemplo, en psicología lo que más funciona es lo que llamamos la desensibilización sistemática, que es si yo tengo miedo a bajar al metro, pues el primer día me acerco al cartel y me voy para casa. Al siguiente día bajo al andén o bajo al torno y me voy para casa. Al tercer día bajo al andén y todos estos días lo que voy comprobando es que no me muero. Ya. O sea, yo llego al andén y no estoy muerto, entonces no me pasa nada. Vuelvo para casa porque ya estoy con un nivel de ansiedad muy alto, ¿no? El siguiente día me meto en el metro, o sea, el último día ya me meto en el metro y ahí pues es el momento de tensión máxima, ¿no? Pero mi cuerpo se da cuenta de que no pasa nada y empieza a vencer la fobia, ¿no? Entonces, aquí pasa un poco parecido, ¿no? Yo suelo recomendar que se le den minutos progresivos, ¿no? Y más en nuestro deporte que tienes la posibilidad de que si el jugador se envalentona, puedes aprovechar y darle 2 minutos más o 3 minutos más, ¿no? Si te es posible en el día de competición ese concreto. Hablando un poco, aunque nos salimos del fútbol, pero seguimos dentro de la Sí, psicología deportiva, lo que pasa es sí. que hay un tema de actualidad que ha pasado en los Juegos Olímpicos en Tokio, que es Ujú, el tema de Simón, la ujú, gimnasta que se retiró. sí. Eh, ¿Cómo consideras tú la retirada? ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas de la retirada? Bueno, es un tema que se ha hablado mucho ya. Muchos psicólogos del deporte han salido hablando de este tema. Eh, yo creo que manifiesta una realidad más real de lo que normalmente vemos en los periódicos o en los medios, ¿no? Yo creo que la vida de un deportista de ese nivel es muy jodida, es muy complicada. Yo trabajo individualmente, no en equipo, pero sí individualmente con jugadores de primer nivel, incluso por ejemplo, uno de los jugadores, en este caso jugadoras con las que estoy trabajando, es una jugadora del primer equipo del Barça, femenino. Y claro, el nivel de exigencia es brutal, ¿no? Porque al final vas a jugar, tienes que dar el máximo nivel, te vas para casa, el miércoles jornada, no sé qué, luego te vas con la selección, Champions, Copa de la Reina, no sé qué, por poner otro ejemplo, ¿no? Mm, Y luego los deportistas olímpicos, pues te has pasado 4, en este caso 5 años trabajando para un minuto.
de ejercicio, ¿no? O 5 minutos de ejercicio. Y lo has repetido 800 millones de veces. Son personas, no, el deportista no es un robot, no va limpio a las Olimpiadas. Pues ha pasado, por ejemplo, pues por el fallecimiento de un familiar importante, porque lo ha dejado con su pareja, o sea, son humanos, no llegan a la competición y dicen, esto lo borro como si no hubiera pasado. Algunos lo consiguen porque son muy fuertes, pero bueno, bueno, eso pone de manifiesto que es importante el trabajo psicológico con los deportistas. Lo que pasa es que cuando ocurre una cosa de estas, de repente todo el periodismo se rasga las vestiduras y tal, y le dan muchísimo bombo, pero esto lleva muchos años pasando. O sea, Phelps tuvo una depresión, Abrines tuvo una depresión y salió públicamente a decir que era muy importante la labor de su psicólogo personal en ese sentido. Iniesta tuvo una depresión de la que salió. Y bueno, como te decía al principio de todo, es un tema tabú, es un tema que se oculta hasta que ya no se puede ocultar. Y creo que intervenciones como la de esta chica, como la de esta gimnasta, pues ayudan muchísimo a nuestra profesión, porque empiezan a desmitificar, a quitar el tabú, a quitar ese estigma social totalmente irreal de que al final el que va al psicólogo es débil o no vale para esto. Bueno, no sé. Han sido momentos bastante indignantes, ¿no? Porque de repente tienes que ver ese tuit de Djokovic diciendo que no hace falta ningún psicólogo cuando él ha trabajado con psicólogos, ¿eh? Pero bueno, que la presión es parte del deporte y hay que valer para ello. Y luego 2 días después revientas 2 raquetas jugando contra las semifinales. Bueno, en fin, cosas súper incoherentes, ¿no? Que dan pena realmente, ¿no? De que haya deportistas que tienen la oportunidad de ser un altavoz de nuestro trabajo y que han aprovechado nuestro trabajo, porque Djokovic al principio todo el mundo recordará que era un jugador que tenía una tolerancia a la frustración mínima, que se desconcentraba enseguida, que tenía un carácter horrible y que eso le restaba y a raíz de trabajar con un psicólogo, como todo el mundo sabe, pues al final ha llegado a ser el número uno y posiblemente puede llegar a ser o tiene la posibilidad de convertirse en el mejor de la historia, ¿no? Entonces, no digo que sea gracias al psicólogo, pero creo que hay que reconocer el trabajo de todo tu staff, ¿no? Al final, rápidamente alabamos el trabajo del fisio, alabamos el trabajo del preparador físico y tal. Evidentemente el del entrenador siempre nunca se pone en duda, ¿no? Pero el del preparador físico, el del fisio, ¿no? En este caso, y el del nutricionista incluso, y, ostras, el trabajo mental, que es una parte fundamental, pues no se tiene en cuenta. En este caso, en el de esta chica, es más una cosa clínica, ¿no? O sea, es un trabajo clínico, no es solamente deportivo, que también tendrá la parte deportiva para optimizar su rendimiento como gimnasta, pero en este caso es más la figura del psicólogo clínico que le ayude, pues como cualquier otra persona de la calle que sufre un problema de ansiedad o un problema de depresión o cualquier otra cosa que ha podido venir, por ejemplo, a raíz de la pandemia, porque la salud mental de la gente, por desgracia, con todo lo que ha ocurrido, con los ERTES, con la incertidumbre, con el confinamiento, etcétera, pues no está en su mejor momento. O sea, todos lo palpamos en el día a día, ¿no? Vemos gente que sobre todo en el tráfico, ¿no? Pues tiene cero paciencia, vemos muchas situaciones de peleas que antes pues quizá no eran tan comunes y que ahora se han multiplicado porque la gente anda con un nivel de ansiedad bastante grande, ¿no? Entonces, que una deportista que tiene este altavoz tan grande en las Olimpiadas reconozca nuestro trabajo, pues la verdad que es bastante positivo. Sí, y aparte, como tú dices, es una deportista que al final los deportistas que van a los Juegos Olímpicos se tiran 4 años entrenando, entrenando, entrenando para los Juegos Olímpicos. ¿Te ocurre lo que le ha ocurrido a esta chica en los Juegos Olímpicos? ¿Y cómo se puede recuperar de algo así? Al final estás trabajando para una cosa, para un objetivo, y cuando llegas a ese objetivo, te ocurre lo que le ha ocurrido. Pues es muy difícil de recuperarse porque al final, si no le das un sentido a eso, ¿no? Como te decía antes, si no eres capaz, no en el primer momento, que en el primer momento es muy complicado, pero después más adelante no eres capaz de darle un sentido, ¿no? Por ejemplo, pues el caso de Carolina Marín,
se rompe la rodilla justo antes de los juegos, cuando si hubieran sido el año pasado los hubiera hecho, los hubiera jugado. Pues bueno, ella, por ejemplo, se tiró a la vida social, ¿no? De repente dijo, hostia, nunca había tenido la oportunidad de pasar un verano tranquilo, voy a tener la posibilidad de ir a la playa, de estar con las amigas, de no sé qué, y de recuperarme tranquilamente para cuando empiece la temporada. Pues joder, va a ser un descanso para mí impresionante, ¿no? Pues es darle un sentido a lo que está pasando, porque cuando algo ocurre malo, sea esto o sea la vida en general, porque esto al final no deja de ser un deporte, que no es vida o muerte, pero cuando nos ocurre algo personalmente, yo siempre digo a las personas que vienen a mi despacho que al final, cuando ha pasado algo malo, ya ha pasado, o sea, no es un tema de demagogia, sino que ya ha ocurrido y poco a poco hay que ir afrontándolo. Y una vez ya ha ocurrido, y ya que no podemos volver para atrás con la máquina del tiempo y ya ha ocurrido, pues en vez de lamentarnos eternamente, pues quizás es bueno preguntarnos qué podemos hacer con aquello que tenemos, ¿no? Por eso te hablaba antes del para qué, ¿no? Si yo me fijo mucho en el por qué, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué en este momento? Todo eso es como remar en círculos, ¿no? Es como remar con un remo solo, ¿no? Al final no salgo del sitio, ¿no? ¿Para qué te sirve teóricamente saber el por qué? Si no, la explicación no es importante. Lo que es importante es para qué me ha ocurrido, ¿no? ¿Qué sentido puedo darle a eso si me ocurre una cosa como esta? Pues para llegar con más ganas a, o para plantearme que no había tenido un descanso mental y esta lesión me ha obligado a parar. ¿Cómo puedo aprovechar para recargar mentalmente de la mejor manera posible para volver todavía más fuerte, ¿no? Quizá esta lesión me ha obligado a parar para darme cuenta de que necesitaba psicológicamente parar, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Bueno, evidentemente ningún charlatán puede decir que tener una lesión o perder un campeonato sea bueno, en ningún momento estoy diciendo eso, pero sí que una vez ha ocurrido, es importante para el trabajo psicológico y emocional darle un sentido, un mínimo sentido, de alguna manera. Y ya para finalizar, para esa gente que, como tú dices, deja a un lado aparte a los psicólogos y tal, Ujú. ¿cómo crees tú que es necesario un psicólogo deportivo dentro del ámbito de cualquier club, de cualquier modalidad? ¿Cómo crees tú que es de necesario? Bueno, yo creo que es fundamental, por lo que te decía antes, ¿no? Cuando te hablaba del proyecto de base, al final es importante para llegar a los chicos o a las chicas, llegar a los padres, ayudar a los coordinadores a hacerlo de la mejor manera posible y después ya en equipos absolutos, en equipos senior, pues al final también es importante para poder optimizar el rendimiento del equipo y del staff, porque el psicólogo te puede ayudar a trabajar cosas que tú como entrenador quizá no tienes las herramientas para hacerlo. Igual que existe la figura del preparador físico y que ya se ha integrado bastante, y el fisio, en muchos cuerpos técnicos, al final el trabajo físico y el trabajo mental son igualmente importantes dentro de ese cóctel, ¿no? Porque si una cosa acompaña pero la otra falla por todos lados, pues nos estamos perdiendo una parte del trabajo de preparación del deportista de forma integral, ¿no? Lo que pasa es que siempre estamos acabando con esto, pero siempre se ha dado más prioridad a otras figuras, incluso en equipos de élite, ¿no? Y ahora está empezando a darse cuenta la gente de arriba que es muy importante el trabajo mental y que es una parte más de la preparación deportiva. Y evidentemente en el amateur, que es la mayoría de los casos, pues nosotros hacemos de psicólogo, de entrenador, de fisio, de dietista, de manager, de todo, Sí. eh, con muy buenas intenciones, pero yo creo que a medida que va subiendo ya el nivel, para profesionalizar nuestro deporte sería muy interesante que esta figura fuera creciendo, ¿no? Y afortunadamente en los últimos años han salido varias figuras de la psicología deportiva dentro de nuestro deporte y eso es muy interesante. Por ejemplo, Diego tiene un psicólogo en el staff,
Está Pedro, por ejemplo, que trabaja en Jaén. Tenemos a Cristian que trabaja con el Orense de femenino. Bueno, hay varios psicólogos ya trabajando con equipos importantes del fútbol sala en nuestro país. Bueno, Álvaro, pues nada, hasta aquí agradecerte de verdad haber estado este rato con nosotros y haber podido disfrutar de ti. Y te Igualmente. esperamos pronto otra vez por el canal. Y nada, muchas gracias. Eso está hecho. Muchas gracias a ti por la invitación, Carlos. Y nada, espero que todo el mundo lo haya disfrutado como lo he disfrutado yo y eso, y a ver si nos vemos pronto para seguir hablando de este tema. Muchas gracias, Álvaro. Nos vemos. Bueno, hasta aquí el vídeo con Álvaro González. Espero que os haya gustado, os sirva para poder saber tratar situaciones en vuestros equipos. Como siempre os digo, suscribiros al canal, dadle a la campanita para estar informados de todo lo que voy subiendo al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.